Buenos días. En esta oportunidad vamos a hablar un poco, yo creo que la mayor renovación que hizo Power BI, si bien todos los meses tenemos una actualización de la versión de escritorio y cada tanto hace un restyling, digamos, de lo que sería la aplicación web, yo creo que el cambio más drástico que hizo en la plataforma fue en mayo del año pasado, donde presentaron Data Marts. ¿Y qué es Data Marts? Data Marts básicamente lo que consiste es en que ya no tenés que usar la versión de escritorio, la puedes prescindir totalmente. Y en lugar de tener administrados tus datos, teniendo que armar todo y dependiendo de la capacidad de tu computadora, la capacidad de cálculo y demás, para poder hacerlo con la versión de escritorio, lo que haces ahora es directamente trabajar todo en la web. Me hace acordar mucho al Analytics de SAP, que es otra de las herramientas que yo usaba mucho, que directamente prescindía la versión de escritorio. Así que vos lo podrías hacer desde cualquier navegador web, no importa que sea quizás un iPad Pro, por ejemplo, ahora con lo que viene con M2, que es la movilidad absoluta, vos en la aplicación web podés prácticamente hacer todo, ¿bien? Y esa es la idea. Y a su vez el poder de cálculo se lo trasladás directamente a Microsoft. La opción de Data Mart arranca con, creo que es el Power BI Premium por usuario, que te sale alrededor de $20 mensuales, y te pueden administrar modelos de datos de 100 gigabytes. Es decir, cada uno de estos modelos de datos, este es uno de Data Mart, vamos a ver cómo funciona, podés tener 100 gigabytes. Imagínate los millones y millones de transacciones que tenés ahí adentro. Bien, no tenés que estar alquilando un servidor por aparte para poder poner tus datos, no tenés que buscar un espacio en la nube, en absoluto. Bien, nosotros ¿qué hacíamos antes? Nosotros habitualmente cuando hacemos una implementación tradicional, acá vamos a ver, yo qué hacía, creaba mi conjunto de datos, bien, a ver, una que podemos mostrar, es decir, una más o menos compleja en cuanto a las fuentes de datos. Nosotros, ¿qué hacíamos? Distintas bases de datos me alimentaban y esas bases de datos tenían que estar alojadas en algún lugar, ¿bien? En algún lugar físico, ya sea en la nube o un espacio en la red local, lo que fuera, donde yo ponía todos los datos de los distintos sistemas que tenía y los transaccionaba mediante la versión de escritorio, los englobaba todos, los armaba mi modelo de datos, los publicaba en la web y de ahí se colgaban los distintos usuarios para poder hacer sus paneles. Bien, ¿qué hizo Data Marts? Data Marts hizo un cambio radical. Data Marts directamente se olvidó de eso y lo que hace es que vos puedas acceder directamente a tus datos, bien, vamos a ver cómo hacemos, y alojarlos en la web. Es decir, tu base de datos ETL con tecnología ETL te las administra directamente en la nube, sin ningún tipo de problemas. Bien, yo creo que es un cambio drástico. Es decir, es un cambio absoluto en la manera de trabajar nosotros. Bien, para mí esto es como digo yo siempre, es para mí Disneylandia prácticamente. Bien, es decir, el cambio que estamos teniendo es fantástico, directamente. Entonces, vamos a ver cómo trabaja, lo sencillo que es, y después también vamos a ver, como digo yo siempre, una pequeña demostración de lo que sería empezar a crear paneles con el otro cambio grande que tiene Power BI. ¿Y en qué consiste? En que permitió el acceso a cientos de visualizadores, independientes o no, que crearon sus propios packs de paneles o de formas de ver la información y que nosotros podemos usar. La mayoría gratis o a un precio por demás accesible. Yo creo que ese combo, abrir la plataforma para que muchos desarrolladores de visualizaciones nos permitan hacer, plus Data Marts, que para mí es fantástico, yo creo que la posicionan realmente a Power BI como número uno. Ojo, yo no soy certificado con Power BI en Microsoft en absoluto. No vendo, es decir, no soy responsable, a mí Microsoft no me paga en absoluto. Yo uso lo que tenga en el mercado. Como siempre digo, hay un video por ahí que explica. Yo arranqué en el 2010, 2011 creo que fue, con Roambi, las primeras versiones de Roambi. Primero fue Pentahawk, donde englobaba, hacía las veces de Data Marts con una base de datos en Pentahawk, donde ponía todos los datos que salían de los distintos sistemas. Yo en ese momento tenía un molino, tenía un emprendimiento, fabricaba harina de maíz para hacer polenta. Y yo me acuerdo que lo que hacía era buscar de los distintos sistemas que teníamos, eran muchos sistemas que teníamos nosotros en la planta en ese momento, buscaba los datos, los metía en una base de datos con Pentahawk y esa generaba unos Excel que me alimentaban el Roambi, que lo veía en un celular o en un iPad, me acuerdo que tenía el iPad 2 en ese momento. Después pasé por MicroStrategic, vi muy poquito ClickView y Tableau, pero muy poquito.
mucho Analytics de SAP durante varios años, y hace 3 aproximadamente ando dando vuelta con Power BI. Si bien hubo unos años que trabajaba en forma simultánea con Analytics y con Power BI, en ese momento para mí Analytics era mucho mejor. Siempre estamos hablando de precios similares, es decir, Analytics hoy cuesta $36. La versión que yo uso de Power BI, la Premium por usuario, para cada uno de mis clientes son $20. Es decir, no hay una diferencia grande. Y prestaciones, hoy creo sí que Power BI se puso arriba. Vamos a ver por qué. Vamos a entrar en este conjunto de datos, lo estoy leyendo. Fíjense que estoy en la versión web, ¿bien? Nunca nosotros podíamos ver en la versión web los datos, ¿bien? Y fíjense que acá los tengo. Bien, yo ya los tengo clasificados y demás, tengo que dar las fórmulas. Vamos a ver si yo necesito agregar datos a este modelo de datos. Entonces, así como hacíamos en la versión de escritorio, pongo obtener datos, ingreso acá. Fíjense que tengo, incluso creo, más opciones que la versión de escritorio. Hace 2 semanas hacíamos una especie de debate donde comparábamos punta a punta, puerta, digamos, frente a frente el Power BI con Tableau, con Pablo Gómez desde Londres nos mostraba el Tableau, él es responsable de Tableau, digamos, le llaman Tableau Visionary, una figura que tiene Tableau donde ellos son divulgadores. Y yo creo que yo demostraba con estas funciones nuevas de Power BI que se lo comía vivo a Tableau. Espera un minuto. Y veamos por qué. Miren toda la fuente de datos que yo tengo. Bien disponibles. Como dicen ellos, cientos de opciones para poder captar información. ¿Ok? Vamos a una base SQL Server. Yo ya la tengo configurada, simplemente voy a poner el nombre de mi servidor. Este servidor no me interesa si está en la nube, ni nada, es el servidor de aplicaciones que tiene la empresa. Es un caso real, ¿ok? No vamos a ver información confidencial, por eso me animo a mostrarlo. Yo estoy entrando al servidor de la empresa ahí. Yo ya tengo generado mi gateway. Gateway es la aplicación que nosotros llamamos puerta de enlace, que te la da el mismo Microsoft, es tremendamente fácil de configurar. Eso es lo único que yo tengo de instalación física en algún lugar donde esté la red, o que tenga acceso a la red, a donde está esa base de datos o ese servidor de datos que yo tengo, bien, que puede ser una balanza, puede ser no sé, una caja registradora con un PLC o lo que fuera, o un ERP, cualquiera que nosotros consideremos. En este caso es un ERP que me abrieron las tablas, me generaron las vistas y ahora vamos a ingresar ahí. Yo acá puedo elegir o no el nombre de la base de datos. Yo sé que esta base de datos se llama BI porque me la hicieron a mí específicamente, es decir, con las vistas el de Salvador nosotros le generamos lo que necesitamos ver y él nos hizo directamente las vistas. Como siguiente, y yo tengo los datos. Ya van a ver ustedes. Por supuesto, dependiendo la conexión de internet, acá están. Estas son las vistas que yo estoy necesitando. Esto es un análisis contable, es un económico financiero que tenemos que hacer en esta firma, es el mayor de cuenta, el mayor contable, perdón, el plan de cuenta, las entidades, es decir, los centros de costo, las unidades de beneficio o los objetos de costo, creo que lo llaman en esta empresa. Es decir, vamos a importar uno de estos que no tiene información confidencial para que ustedes lo vean. Fíjense, la tabla tal cual la hacemos normalmente. Transformar datos y ya la tengo adentro. Miren lo que es. Yo no sé escribir una sentencia en SQL. Bien, y yo lo que acabo de hacer es conectar el Power BI a una fuente de datos que está trabajando en línea. Bien, realmente para mí esto es fantástico. Nos olvidamos de exportar en un Excel la información, nos olvidamos de todo. Lo único que tengo que pedirle al desarrollador que me abra la base de datos, que me dé el acceso. Todos los desarrolladores hoy lo están haciendo. Nosotros estamos armando un proyecto con QuickBooks para vender en el mercado norteamericano, donde ya tenemos conectado, tenemos acceso a todas las tablas de QuickBooks, lo tenemos conectado con el Power BI para poder generar los paneles. Esto es, para mí, un mundo totalmente nuevo y que realmente posiciona el Power BI muy por encima de cualquier otro. Aparte porque acá nosotros tenemos todo un editor avanzado, bien, en este punto. Yo tengo todo un editor avanzado en SQL donde yo puedo empezar a trabajar. A su vez Microsoft me da la opción de usar las fórmulas M, que es para el Power Query, donde yo puedo desarrollar todo tipo de medidas. Y aparte las DAX. Entonces, es el crecimiento en lo que se puede llegar a hacer es fantástico. Yo acá tengo algunos de los valores, este está en desarrollo. Si algunas de las medidas que tenemos nosotros cargadas, bueno, acá no se las van a ver justo. Ya vamos a ir a ver dónde se la ve, que es la venta, el margen y demás. Cuando yo estratifico el estado de resultados,
Yo voy a poner cancelar para no modificar lo que yo tenía, pero vamos a ver los valores. Ustedes van a ver cómo la fórmula tal cual nosotros la hacíamos normalmente. Bien, bueno, esta es la idea, ¿ok? Una vez que nosotros tenemos el modelo, yo no tengo que exportarlo a la base de datos en el escritorio ni nada, yo lo que hago es esto. Simplemente vuelvo acá, levanto ¿cómo se llama esto? El panel que yo estoy creando y empiezo a ver los datos. En su defecto, vamos a poner un template para no mostrar datos. Y fíjense que yo me posiciono, ¿bien? Yo tengo acá las medidas y empiezo a crear. No tuve que subir del escritorio a la nube, no tuve que volverlo a bajar si le hacía una modificación acá para volverlo a tratar en el escritorio. Nada que ver. Y se está actualizando. Toda la información se está actualizando con el ritmo de actualización que nosotros le pongamos. Y hasta 100 gigas el modelo de datos individual que yo puedo tener. 100 terabytes en total por licencia. Yo creo que esto es fantástico. Y en cuanto a lo que yo decía, los modelos de Zebra, bueno, listo, las visualizaciones de Zebra, ustedes lo deben haber visto en los otros videos que yo tengo. Es decir, para mí tampoco soy representante de Zebra, es decir, simplemente uso lo mejor que yo puedo ver en cada una de las presentaciones. Ustedes la ponen y es básicamente fantástico. Recién tenía una reunión esta mañana con una gente de una empresa agropecuaria muy grande a nivel de Argentina, que ellos estaban haciendo análisis de semillas. Me decían, no puedo comparar las variables, y empezamos a analizarlo por este lado. Y yo les puedo asegurar que la van a hacer y es mucho más sencillo. ¿Por qué no son? Porque me permite generar, digamos, analizar hasta 4 alternativas de variables en forma simultánea. Y me da las variaciones como yo lo voy pidiendo, sin hacer fórmulas. ¿Ok? Es decir, acá la persona que va a desarrollar los paneles se preocupa exclusivamente por desarrollar los paneles. No tiene que estar pensando en fórmula, no tiene que estar pensando en dónde saca el dato. Eso lo hace el departamento técnico, lo hace una sola vez. Es como que si nosotros vamos a usar nuestro ERP o nuestro sistema de gestión de la empresa, nosotros también lo tengamos que implementar cada vez que lo queremos usar. Eso es ficticio. Entonces, ¿cuál es la idea? Por seguridad en datos, por eficiencia en la organización, se crea el conjunto de datos y todos los usuarios se cuelgan a ese conjunto de datos. Ahora bien, ese conjunto de datos va a ser DataMarts. Yo creo que en el futuro cercano ya todos nos tenemos que poner las pilas y tenemos que trabajar con eso. Si bien ahora está todavía en función beta, yo ya empecé a mis clientes en ponerlo en función en la de producción, porque ya lo vengo trabajando hace un tiempo y estoy viendo que es un cambio radical en la forma de trabajar y mucho mejor. A su vez, en cuanto a las visualizaciones, yo creo que era el segundo punto que digo siempre, para mí Power BI también hace la diferencia. Miren ustedes todas las que tienen disponibles. Muchas de ellas 100% gratis o con un fee mensual de 2, 3, 4 dólares, 7 dólares, creo que sea la más cara que puedes conseguir. Es menos que comer un sándwich, un McDonald's, como digo siempre yo. Bien, y tenés un universo de cosas para hacer. Yo creo que esto posiciona Power BI o el análisis de datos en otro nivel. Y pensemos en esto, pensemos que nosotros como funcionarios de una empresa lo que vamos a necesitar es trabajar de esta forma. Tenemos, vamos a uno de los del taller que yo brindo, vamos a este, el último que di que fue de finanzas. Bien, perdón, vamos a salir de acá. Les voy a mostrar qué fácil o cuál es la forma que nosotros pensamos se tiene que empezar a trabajar. Cada persona va a tener su conjunto de datos con los niveles de acceso que diga la organización, es decir, lo mismo que ponemos los protocolos de seguridad que tiene cualquier sistema. Es decir, tales personas pueden ver tal información o pueden hacer tales modificaciones o pueden ingresar datos de tal manera. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Entonces cada persona va a tener su conjunto de datos que está desarrollado, que está actualizándose en forma directa. Esto está offline, por eso no precisamos actualización. Es simplemente a modo de trabajarlo, digamos. Fíjense que acá tengo uno también creado en DataMarts, en mi conjunto de datos, y en función de ello ya tengo todo listo para empezar a trabajar. Lo que tengo que hacer, elijo la visualización que yo quiera. En este caso vamos a elegir una tabla. Fíjense, yo tengo acá cargados los KPI. Yo quiero verlo en función de, puedo poner fecha o lo que fuera, es decir, pero vamos a poner los KPI que yo tengo acá. Es un análisis P por Q, por ejemplo. Bien, yo tengo cargadas las fórmulas ya precargadas. Entonces digo, bueno, yo quiero ver mis ventas actuales versus el año anterior, versus la planificada. El sistema solo ya me está dando. Ahora yo quiero tener esto clasificado en función de productos, por ejemplo. A ver, busquemos el ABM de artículos, lo tengo acá. Y, perdón,
Vamos a sacarlo del movimiento de ventas directamente, es cierto que este lo tiene ahí metido adentro. Aquí está el movimiento de ventas. Vamos a poner las familias de venta o la de producto. Bien, dame un segundo que busquemos. Acá están los productos. Vamos a hacerlo a nivel producto. Yo lo pongo ahí, fíjense. Esto es el análisis que yo estoy haciendo. Le pongo la fecha. Vamos a crear un poquito acá abajo. Simplemente pongo el calendario, digamos, del periodo que yo quiero ver y se acabó el problema. Tengo mis datos para empezarlos a trabajar. Yo puedo elegir el periodo que quiero ver. Vamos a elegir 2021, febrero. Bueno, justo no tenía datos de una de las variables y empiezo a tenerlo. Eso es todo lo que hay que hacer. ¿Ah? Entonces, la persona lo único que va a necesitar es aprender a graficar. ¿Ok? Nada más. Y empezar a entender y saber, digamos, pedir este indicador. Es decir, saber qué indicador quiere tener. ¿Ok? Siempre muestro ejemplo. Uno que nosotros usamos mucho, esto es un caso real también, sin mostrar datos. Voy a mostrar simplemente. Uno no tiene límites a la hora de crear indicadores. Esto es lo que usamos en finanzas en una de las empresas que nosotros tenemos. Fuera que el desafío más grande en plantear por la cantidad de indicadores que me pedían. Un análisis completo en varias monedas, es decir, consolidando información de unidades de negocio. Fue bastante desafiante. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Vos sabés qué indicadores son, listo. Usás las visualizaciones de Zebra y prácticamente no tenés problemas. Si es un mismo Datamarts, lotería, como digo siempre. ¿Ok? Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya interesado. El martes arranco con unos talleres focalizados de Power BI para hacer análisis comerciales y en abril vamos a dictar el de finanzas corporativas. Se va a incorporar seguramente el de producción, creo que va a ser para mayo, y estamos desarrollando la opción, no sabemos si la vamos a dar en inglés o en español, de lo que es el análisis económico financiero utilizando QuickBooks. Bien, y el Power BI, por supuesto, montado arriba de QuickBooks en forma directa. ¿Ah? Esas son las novedades. Nos estamos viendo, muchísimas gracias y buen fin de semana.